¿Qué tal? ¿Quieres conocer sobre los exámenes de SAT? ¿Te gustaría acceder a opciones de preparación para el SAT Exam? ¿Necesitas apoyo para aprobar el SAT Exam? Entonces, ese live stream es para ti. Nuestro invitado explicará las opciones que te ofrece EduCenter para prepararte, así como las técnicas para que apruebes este examen. Bienvenidos al live stream. Aprende sobre el examen SAT y sobre cómo prepararte con EduCenter. Soy Hugo Bustamante, gerente de reclutamiento de Global Studies. Quiero hacerles recuerdo que Global Studies es una agencia educativa a la cual les ayuda a aplicar a diferentes destinos que pueden estar en Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia, Alemania, Italia, Francia, Dinamarca, Lituania, Holanda, Irlanda, Malta, Chipre y otros. Lo único que tienen que hacer es contactarnos a nuestro correo electrónico, tienen también nuestro número de WhatsApp y lo que pueden hacer es solicitar su cita de asesoría completamente gratuita para que podamos explicarles cuáles son los pasos que deben seguir. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como Global Studies UK y pueden hallarnos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok. De manera que ustedes al seguirnos van a enterarse acerca de los diferentes eventos que tenemos y las distintas opciones de estudio e instituciones que podemos ofrecerles para que puedan estudiar en el extranjero. Es así que ahora vamos a estar presentándoles a Iván Quiroz, que es CEO de EduCenter. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Hugo? ¿Todo bien? Todo muy bien, Iván. Quiero agradecerte por estarnos acompañando. Y bueno, pues vamos a estar hablando acerca justamente del examen SAT, ¿no? En este caso. Sí, exactamente. Vamos a estar hablando del SAT o SAT, como muchos lo conocen. Vamos Ujú. a estar viendo los detalles, para qué sirve, qué importancia tiene y también, obviamente, cómo encarar este examen, cómo estudiar, cómo prepararse, cómo conseguir un puntaje alto. ¿Sí? Es fundamental. Son tips muy importantes que tú nos vas a comentar justamente ahora. Y la verdad, tenemos lista una presentación tuya para que puedas, por favor, irnos explicando acerca de esto. Sí, sí, claro que sí. Bueno, a mucha gente le interesa estudiar en el exterior, aplicar a estudios de pregrado, estudios universitarios. Entonces hay muchas barreras, ¿no? Siempre las universidades les piden, en primer lugar, que demuestren su nivel comunicativo en inglés. Entonces tienen que prepararse para exámenes como el TOEFL, como el IELTS, ¿no? Y también les van a pedir un examen de admisión. Este examen de admisión les sirve a las universidades para ver qué tipo de estudiante es, ¿no? Qué tipo de estudiante van a aceptar en sus escuelas, ¿no? Entonces, una forma de medir un nivel, yo les diría, es el SAT, ¿no? Una manera, en realidad es un examen solamente de admisión, ya no es un examen de inglés, mucha gente a veces cree que el SAT es un examen de inglés, pero yo les diría que no, es un examen más de admisión. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, en Estados Unidos lo toman los americanos, ya a diferencia del TOEFL, por ejemplo, que no toman los americanos el TOEFL porque no tienen que demostrar un nivel comunicativo. En cambio, en el SAT es diferente. Tienen que, todos lo toman, ya sean inmigrantes, no inmigrantes, ¿no? ¿Para qué sirve? Justamente para demostrar que una persona no es cualquiera, que está por arriba del promedio, que se destaca, ¿no? Que tiene aptitudes, que tiene más probabilidades de éxito ya cuando ingresa en ese ambiente académico, ¿no? Ese es el SAT. Entonces, hoy vamos a estar hablando justamente de este examen. ¿Qué significa SAT? Bueno, aquí abajo está, ¿no? Dice Scholastic Aptitude Test. Entonces, es un examen de aptitud, ¿ya? Es un examen de admisión. No realmente un examen de matemáticas, no realmente un examen de inglés, pero como pretexto utilizan las matemáticas y el inglés para ver nuestras aptitudes, ¿no? Entonces, justamente vamos a estar hablando de esto. Eh, Aquí estoy cambiando de diapositiva, ya Se es ve un perfecto. welcome. Ya, excelente. Entonces, bueno,
A ver, ¿qué les puedo decir yo? Tenemos mucha experiencia nosotros en EduCenter en este tipo de exámenes internacionales. Hemos preparado a muchas personas, ¿no? Y generalmente lo que hacemos nosotros siempre es empezar con un test diagnóstico para ver cómo es la persona, cómo está en ese momento, ¿no? Este examen se califica sobre 1600 y generalmente las universidades, instituciones en el mundo van a pedir algo por arriba del 1000, ¿ya? Mucho mejor si es 1200, por ejemplo, para arriba, mucho mejor. Pero tiene que ser del promedio para arriba, eso es lo mínimo que piden. En el mundo hay fechas disponibles para el SAT. Uno no puede darlo en cualquier momento, porque a veces la típica pregunta, Hugo, es que ¿cuándo lo puedo dar? ¿No? ¿Cuándo lo puedo tomar? ¿O dónde lo puedo tomar? Entonces, de acuerdo al país donde ustedes estén, hay fechas específicas, ¿ya? Lo que yo les recomiendo siempre es registrarse con un mes de anticipación mínimamente. ¿Por qué? Porque siempre hay espacios, los espacios son pocos, digamos, en cada centro donde lo van a dar. Tienen que registrarse con un mes de anticipación, tienen que tratar de hacerlo siempre con anticipación, no faltando 2 semanas, no es como otros exámenes, ¿no? Como que uno se puede registrar unos días antes. Se dan en fechas específicas. Para aplicar estudios en el exterior, es bueno tenerlo por lo menos con unos 6 meses de anticipación, yo les diría. Si van a aplicar, por ejemplo, para el 2023, ahora ya estaríamos un poco tarde, ¿no? Entonces, las fechas, por ejemplo, que se vienen es finales de agosto, que la gente puede tomar el SAT, y también a principios de octubre, ¿no? Esas son las fechas que se vienen para el SAT. ¿De qué se trata este examen? Ah, bueno, a ver, como ustedes pueden ver, ¿no? How the SAT can serve you, ¿ya? Entonces hay, em, les puede servir de mucho, yo les diría, porque las universidades no les conocen. Entonces es una forma de decirles, a ver, quién soy yo? ¿Ya? Las universidades no saben cuán brillantes son ustedes. Y a veces, de acuerdo a cada país, esto varía. Por ejemplo, yo estudié en Ecuador, ¿ya? Y me calificaban del 0 al 20, ¿ya? Ahora, si hacemos una regla de 3, 0 a 100, pero era muy difícil conseguir un 80, ¿ya? Un 85. Eh, Ahora, si comparamos eso con Bolivia, si comparamos eso con Colombia, con México, o sea, a veces en algunos países es fácil conseguir un 90, un 95. Entonces, el tema de equiparación de notas no es muy claro muchas veces cuando uno manda, ¿no? sus notas. Por eso toman ese tipo de exámenes, para estandarizar, ¿ya? Para que todos tomen lo mismo, no importa de qué país seas. Entonces, podamos ver, ah, eh, digamos, las personas puedan demostrar su potencial con este examen. Para eso justamente lo toman y también para estandarizar. Entonces ya todos van a tener el mismo score. Entonces ya es mucho más fácil ver qué tipo de persona están aceptando. Y en el exterior, pues hay mucha competencia. En las universidades, ya sea Europa, ya sea Estados Unidos, donde es muy famoso el SAT, hay mucha competencia. Entonces, siempre las universidades van a querer o van a querer aceptar a las personas que tienen un score más alto, que está por arriba del promedio. Entonces, les sirve de mucho tener un SAT si van a aplicar a algún lugar, porque es una especie de competencia. Si yo tengo, por ejemplo, un TOEFL, ¿ya? Que se califica sobre 120 y saco 80, claro, obviamente alguien que sacó 90 está mejor, ¿ya? Entonces, ya por ahí empieza la competencia. Ahora, ¿qué pasa en el SAT? Si yo tengo un score por arriba del promedio, claro, ya tengo mejores probabilidades, ¿no? Para que yo sea aceptado. Pero si el score está como 1200, ¿no? Sobre 1600 o 1500, claro, las instituciones van a querer ese tipo de personas. Y por eso es que es muy importante tener un SAT. En muchas instituciones no es, ¿cómo les puedo decir? Pues no es obligatorio. Lo del inglés sí es 100% obligatorio, pero en países, por ejemplo, como Estados Unidos, yo he tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos, es muy famoso. Las escuelas, los high schools, los últimos años del colegio, siempre les hacen estudiar para el SAT. Todos lo dan, ¿ya?
inclusive es un tema de conversación, ¿no? O sea, estamos hablando y estamos comiendo algo y alguien dice, no, y tú diste el SAT, claro, ¿y cuánto sacaste? Ah, yo saqué más nota, ¿no? Entonces es algo un poco famoso allá. ¿Por qué? Porque todas las instituciones generalmente piden este examen. Entonces, aunque no lo pidan, yo les recomiendo tomarlo porque es una manera de decirles en su file que ustedes no son cualquiera, que están por arriba del promedio, ¿no? Y eso es lo que queremos nosotros. Como institución, EduCenter, les podemos preparar muy bien para este examen. Am, Ahora, ¿de qué se trata este examen? ¿No? Porque siempre hay una confusión. Uno dice, bueno, yo sé inglés, entonces no necesito estudiar. O yo soy matemático, entonces estas cosas no necesito, ¿no? Hay 4 secciones importantes en el SAT. Yo les diría es un total de 5 secciones, pero una es opcional. Las 4 más importantes. La primera es reading. Ustedes van a tener en el examen una parte de lectura y de comprensión, ¿ya? Es como un examen común y corriente de lectura, ¿no? Donde yo tengo que leer, yo tengo que entender. Eh, Tal vez la diferencia con un examen como el IELTS, ¿ya? Es que en el IELTS, y de todas maneras ustedes tienen lecturas de comprensión, pero la diferencia es que en el SAT va más allá, ¿no? Las preguntas van un poco más a fondo, ¿ya? Por ejemplo, les pueden tomar pasajes con un inglés antiguo, entonces es un poquito más complicado para entender. Ya en las preguntas tienen que ustedes responder cosas que son un poco más de fondo. Por ejemplo, la organización del pasaje, la conexión de ideas, ¿no? Hacer inferencias. Ya más adelante les voy a mostrar estos elementos, pero hay que leer mucho. Primeramente, como base para este examen, uno tiene que leer mucho, pero tiene que estar preparado para esas preguntas académicas que son más profundas. ¿Ya? La diferencia es que uno tiene que ser mucho más específico en el SAT, pero en la forma es muy similar a un examen como el IELTS o como el TOEFL, ¿ya? Esta parte. En esta parte, el tiempo que ustedes van a tener son 65 minutos y tienen 52 preguntas. En promedio es más o menos como 1 minuto por pregunta. El pasaje siempre va a estar delante de ustedes, entonces no van a tener que memorizar, o sea, no es necesario memorizar nada. Ya les voy a estar dando algunos tips, ¿no? Cómo pueden empezar a estudiar. La segunda parte es Writing and Language. Aquí, por ejemplo, a pesar que dice Writing, no van a escribir, ¿pueden creer? No sé si la forma en que han puesto esto esté bien, ¿no? Pero en realidad, en esta parte hay que leer también y hay que responder preguntas relacionadas a gramática, puntuación, estructura, a conexiones. em, pero no tienen que escribir, ¿no? Es más que todo enfocado a lo que es el lenguaje, ¿ya? Y su suficiencia del lenguaje. Quiero que me entiendan. Esto es como una especie, es un pretexto más que todo para ver cómo encaramos situaciones, ¿ya? Realmente no es de inglés, pero tienen que tener muy buen nivel de inglés, ¿ya? Los americanos, por ejemplo, yo he preparado americanos, no porque sean americanos, ya esta parte no necesitan. No, hay mucha gente que tiene una gramática que es muy mala, ¿ya? Porque han aprendido a hablar, han aprendido a, a, qué sé yo, escuchar muy bien, pero a veces la gramática, cuando uno les dice esta regla gramatical, dicen, what? ¿No? I don't know that. Entonces, es como que igual tienen que prepararse, ¿ya? Em, por ejemplo, entre los latinos hay mucha gente que tiene buena gramática, pero a veces tiene miedo de hablar, ¿no? Entonces, esa gramática aquí, claro, nos ayuda mucho. Ya las estructuras, las conexiones, la puntuación, en esta parte nos va a ayudar a pasar este examen. Nos dan 35 minutos, en esta parte es más corta y tenemos 44 preguntas. Entonces, igual, el tiempo es muy similar por pregunta, no tanto en reading como en writing. Esa parte es la que yo llamo la parte verbal, la parte que está basado en lo que sabemos de inglés. Ahora, si ustedes no tienen un nivel en inglés, claro, es lo primero que tienen que prepararse. O sea, no vayan primero al SAT, vayan, prepárense para un TOEFL, para un IELTS, ¿no? Para un Duolingo English Test, para un Versant, para que primeramente refuercen la base y después tienen que ir a esta parte, ¿no? Ya a prepararse cosas más profundas.
Después tiene una parte matemática. La parte matemática se divide en dos partes. Hay un Math No Calculator y hay un Math Calculator, ¿ya? Ahora, ¿cómo es la generación actual, Hugo? Todo es calculadoras, ¿no es cierto? Todo, o sea, la gente, todo Eso hace sí. con el celular. Ya yo tengo, de hecho tengo ahora yo mi celular a la mano, ¿no? Entonces, la gente ahora está todo con el celular. Cuando hay un cálculo celular, ya le preguntan, ¿no? A Siri y no sé qué otros aparatos que hay, pero ahora ya nadie calcula, creo, ¿no? Y entonces les cuesta mucho el Math No Calculator, porque uno se siente inseguro sin el celular en la mano. Entonces, eh, eh, las nuevas generaciones están creciendo así. Uno les pregunta, por ejemplo, qué sé yo, 62 por 4, ¿no? Y dicen, un momento, voy a calcular. ¿No? Pero en esa parte van a sufrir. O sea, si dependen mucho del celular, de la calculadora, del Excel, ¿no? Claro, en esa parte van a sufrir. En realidad, a ver, no es tan necesaria la calculadora, porque solamente son conceptos matemáticos y a veces nosotros hacemos cálculos innecesarios. Por ejemplo, si yo les dijera ahora 4 por 5, o sea, no vayan a la calculadora, o sea, hay cosas que tienen que empezar a memorizarse. Y si se memorizan, van a estar mucho mejor, porque es lógica matemática, ¿ya? Ahora, Math Calculator, tampoco crean que la calculadora les va a resolver todo el problema, porque hay gente que dice, no, pues en el Math Calculator yo no voy a tener ningún problema, mi calculadora ya hace todo, ¿no? No les aceptan cualquier tipo de calculadora. Es más, les revisan las calculadoras, ¿ya? Porque hay gente que tiene su calculadora científica, su calculadora graficadora, su supercalculadora computadora, con chip, con memorias, ¿no? No todas las calculadoras son aceptadas, es más, de hecho, ellos aceptan generalmente calculadoras que son simples. Entonces, yo no creo que sea buena idea poner la confianza en su calculadora, ¿ya? Tienen que tratar de hacer cosas sin calculadora, pero las buenas noticias es que hay dos secciones. Hay una sección sin calculadora y hay otra que sí, ustedes pueden usar. Es más, es la sección más larga, ¿no? Que pueden usar su calculadora. Porque en realidad el objetivo no es ver, o sea, no es medir qué tan buenos son calculando con su calculadora. O sea, ese no es el objetivo, sino que ellos quieren ver quién puede resolver el problema más rápido, quién es más eficiente, quién es más práctico, ¿ya? ¿Quién puede visualizar eso tal vez de muchas maneras? Entonces, hay mucha gente que no acaba las secciones porque no se prepara bien. En EduCenter nosotros tenemos años de experiencia en el SAT y hemos diseñado justamente estrategias para que ustedes, primeramente, calculen rápido, ¿ya? Segundo, que ustedes tengan las propiedades numéricas adecuadas. Tercero, que ustedes puedan tener estrategias y trucos para que puedan no asustarse del problema y más bien tener herramientas. Ejemplo, miren, yo les puedo hablar, a ver, de un concepto. Cuando yo digo normal distribution, ya, standard deviation, ya, alguien me va a decir, oh my God, ¿no? No, yo no voy a poder eso, ya, no me hablen de eso. Pero, a ver, el problema es así de intimidante. O sea, van a leer problemas que dicen, wow, ¿no? Pero en el fondo, el concepto no es tan complicado, ¿ya? Por ejemplo, yo les puedo dar un ejemplo. La standard deviation, la desviación estándar, es el grado de desviación con respecto a la media, ¿ya? Para explicarles mejor, si alguien vive en el centro de Londres, tal vez, ¿ya? Yo no me conozco los barrios, pero si tú vives qué sé yo, a 100 metros del centro, pero hay una persona que vive en los suburbios, ¿ya? ¿Cuál es la desviación estándar más grande? O sea, ¿cuál está más desviado de la media? Obviamente el que vive en los suburbios, ¿ya? Obviamente el que vive en los suburbios tiene la desviación estándar más grande. Eso es todo lo que tienen que saber. O sea, cuando ven conceptos, standard deviation, claro, existen fórmulas, existe, ¿ya? Que es la raíz cuadrada, ¿no?
de X con sombrerito menos X sobre N. O sea, existen fórmulas que son difíciles, pero en realidad ustedes van a tener que hacer ejercicios, pero tienen que entender el concepto por debajo, y a veces eso es suficiente para resolver el ejercicio. No necesitan tener un conocimiento así muy fuerte de la matemática o ser matemáticos expertos. Es solamente análisis. Ellos utilizan como pretextos para medir el tipo de personas que son, utilizan un poco el tema de los conceptos matemáticos. Y los conceptos no hay que tenerle miedo. Si ustedes han sido malos toda su vida en matemáticas, no se preocupen, porque, o sea, entran conceptos de aritmética, de álgebra, de geometría, un poquito de estadística, un poquito de trigonometría, un poquito de funciones. Pero cuando digo trigonometría, ya están sudando algunos, ¿no? Ya están, oh, no, ya. No, no se preocupen, ya entra un poquito, son conceptos que ustedes tienen que saber. En EduCenter hemos diseñado un resumen para que ustedes se puedan preparar muy bien, para que ustedes, no, aunque tengan miedo a las matemáticas, ya, aunque hayan sido buenos en otras cosas, pero no en matemáticas, puedan igual conseguir puntajes altos. Ya, esas son las ventajas. Ahora, aquí no está, pero en realidad ustedes pueden tomar este examen con la parte de essay, es otra sección, el ensayo, ¿ya? Entonces, eso depende de la escuela. Si la escuela o la universidad les pidió un SAT con el ensayo o la parte de essays, entonces tienen que darlo de esa manera, ¿no? Pero si no, pueden dar solamente las 4 secciones, que son reading, writing y 2 secciones de matemáticas. Aquí dice 80 minutos, 58 preguntas. Y en total, fíjense, ¿no? Que dice 180 aquí en el time. Eh, Más o menos, si ustedes hacen el cálculo rápido, claro, es un test largo, ¿no? Porque mínimamente van a tardar más de 2 horas, 3 horas, ¿no? Para que terminen el examen. Ahora, con las instrucciones y todo eso puede ser fácilmente 4 horas. Si empieza a las 9, van a salir a la 1 de la tarde. Entonces, tienen que tomar en cuenta todo eso. Es un test largo, ¿ya? Tengo otra diapositiva para mostrarles, ¿no? En el tema de los scores, porque es importante entender los scores, no empieza de cero, ¿ya? O sea, ustedes no podrían sacarse cero. Buenas noticias, ¿no? No van a poder sacarse cero, porque el score mínimo empieza de 400. Cada sección oscila en un rango de 200 a 800. O sea, el score más bajo es 200, ¿ya? Cada sección. Aquí le están poniendo reading and writing, que es la parte verbal. La parte verbal les van a calificar entre 200 y 800. ¿Qué es una buena nota? Yo les dije del promedio para arriba, ¿ya? Entonces, el promedio aquí es 500. Si ustedes sacan 500, claro, ya está bien, pero yo les aconsejo sacar por lo menos un 600, sería genial. 550, 600 ya son muy buenas notas, ¿ya? Lo mismo pasa en la parte matemática. Para las 2 secciones les van a calificar entre 200 y 800, ¿ya? Si sacan 550, 600, está excelente. Si sacan 700, increíble. 800 les vamos a construir ¿ya? Les vamos a poner en el center su foto, ¿ya? Nos mandan así en, en la sala, ¿cómo es? En el Salón de la Fama van a estar, ¿ya? Ahora, el examen total les van a calificar entre 400 y 1600. Yo les estaba hablando de un 1600, ¿ya? Ese es el objetivo. Pero si ustedes sacan 1200 más o menos en total, sería ideal. O sea, para empresas como Global Studies, claro, es genial, ¿no? Que venga un estudiante, tengo 1200 en el SAT, tengo un TOEFL, un IELTS alto. Claro, ustedes pueden aplicar donde ustedes quieran, ¿ya? Realmente les van a aceptar en cualquier lugar. Entonces, traten de sacar un puntaje alto. ¿Cómo sacar un puntaje alto? Hay que prepararse, ¿ya? Entonces, yo les voy a hablar primeramente del reading and writing, de la parte verbal, ¿ya? Que a veces para muchos latinos dicen, no, yo prefiero en español. Me dicen, no hay SAT en español. Me dicen, no, no hay, ¿ya? Tienen que vencer el inglés sí o sí, ¿no? Entonces, la base obviamente es el inglés, la base. La gran ventaja de este examen es que ustedes, o sea, no tienen speaking, ¿ya?
no tienen listening, pero tienen que saber leer muy bien, tienen que tener un buen nivel de vocabulario, y tienen que trabajar el entendimiento más profundo, ¿ya? Yo les voy a mostrar con ejercicios, obviamente, ¿no? ¿Qué tiene el reading? Bueno, ya hemos visto, ¿no? Que tiene 50, qué sé yo, tiene varios pasajes, ¿ya? Hay 52 preguntas, ¿ya? Les dan 65 minutos. No necesitan calculadora. Tal vez se van a asustar cuando vean algunos gráficos por ahí, ¿ya? Y van a decir, oh my gosh, oh my goodness, ¿no? No se preocupen, ¿ya? Los gráficos, en realidad cualquier gráfico está diseñado para ayudarles a entender mejor. Entonces, cuando vean una tabla, un gráfico en medio del reading, no se asusten. No es como el IELTS, ¿ya? No es como el TOEFL, que no, o sea, es muy extraño ver un gráfico, una tabla, ¿no? Pero en esto sí van a ver algunas cosas así. Tienen que leer y entender. Em, Hay varios tipos de preguntas. Y ya justamente vamos a ver eso también hoy, en el tema tipos de preguntas. Ah, ¿Cómo luce un reading? ¿Cómo luce un reading test? Bueno, es el típico que cuando ustedes abren, ¿no? Un set de hojas, abren las hojas y ustedes van a ver el reading en la parte izquierda y en la parte derecha las preguntas, ¿ya? Es el típico. En el SAT les dan una hoja de respuestas, o sea, tienen que marcar con su lápiz, ¿ya? A, B, C. Entonces, tienen que practicar también con su hoja de respuestas. Yo les aconsejo siempre a nuestros estudiantes en las clases, les decimos, impriman las hojas de respuestas, por favor, varias, para que puedan practicar cómo es el examen, ¿no? Eh, Más o menos así funciona un SAT, ¿ya? Este sería un reading. No sé si ustedes pueden ver esto, pero ese es el examen. Van a tener que leer primeramente un pasaje y va a haber tipos de preguntas aquí, ¿no? Eh, Seguramente algunos de ustedes han dado un sample test. Si quieren dar un examen, pueden contactarnos ahora mismo, pueden contactarnos tal vez al final de esta presentación. Nosotros podemos darles un link para que ustedes puedan tomar un test diagnóstico gratuito, ¿ya? Que dura más o menos 1 hora, 15 minutos, ¿ya? Para que prueben su nivel. No necesitan estudiar, es para ver cómo están, ¿no? En cada área. Entonces, el examen tiene este tipo de cosas. Siempre van a tener un pasaje que es o científico. Cuando yo les digo científico, ah, quiero decir académico, quiero decir así como biología, ciencia, ¿ya? O puede ser algo como economía, pero siempre es algo como de investigación, en esta parte, pero también puede ser un pasaje antiguo que dice, ¿no? Esto fue tomado de un libro de 1930. Entonces ya de por sí es el inglés antiguo, o utilizan palabras como, qué sé yo, no, behold, ¿no? Shall I, si ustedes han leído alguna vez una Biblia, ya me van a entender mejor, ¿no? Porque ahí hay un inglés un poco más antiguo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas podrían llegar a encontrar en el examen. En los tipos de preguntas, por ejemplo, aquí me está preguntando el main purpose. Hay preguntas de la idea central, hay preguntas generales, donde tengo que leer todo el pasaje y tengo que responder, ¿no? Las respuestas son selección múltiple. Por ejemplo, aquí está A, B, C, D, ¿no? Entonces, ustedes podrían practicar mucho el tema de encontrar la idea central. No es tan, parece ser algo súper complicado, pero en realidad la idea central no está explícita muchas veces. A veces puede estar explícita, pero si no está explícita, es algo que engloba la mayoría de los puntos mencionados en cada párrafo, ¿ya? Eh, pero aquí van a tener, pues, el típico examen donde tienen selección múltiple y hay problemas que están diseñados de esta manera, ¿no? Siempre hay respuestas que más o menos ellos nos quieren vender la respuesta mala, ¿no? Entonces, la respuesta mala siempre es muy atractiva, ¿no? Esa respuesta mala, ustedes cuando ven, siempre es algo que atrae mucho. En cambio, la respuesta correcta
muchas veces es como que algo oculto, no utiliza las mismas palabras, parece ser que no es del mismo tema, ¿no? Está parafraseado. Entonces, este es el típico examen donde tienen que prepararse de forma estratégica para reconocer respuestas malas, para mejorar su proceso de eliminación. Justamente en EduCenter tenemos ese proceso. Hemos diseñado ya con tantos años de experiencia un mejor proceso de eliminación, porque aquí la mayoría de las personas que a veces se prepara para entender inglés, lee un poco, ve las mismas palabras y responde eso, pero en realidad no es la respuesta. Entonces caen las trampas de estos señores. Entonces, por eso es que hay que prepararse para estos exámenes, ¿no? Pasamos de diapositiva. ¿De qué se trata el writing language, writing and language, ¿no? Al parecer, esto apunta a escribir, ¿no? De hecho, hasta la foto parece que está escribiendo esta persona. Pero como yo les comenté, el writing es muy parecido a reading. También hay que leer y también hay que responder preguntas. En la parte izquierda ustedes van a encontrar algo para leer, en la parte derecha ustedes van a encontrar una columna donde salen las preguntas, ¿no? Entonces tienen que comparar con el texto. El formato es muy parecido. Como ustedes tienen delante en la presentación, hay 44 preguntas, pero solamente les van a dar 35 minutos, ¿no? Por pregunta. La calculadora aquí no es necesario, ¿ya? Em, ¿De qué se trata esto? Aquí dice, ¿no? When you take the writing and language test, you'll do things that people do all the time when they edit, read, find mistakes. Claro, es como, a ver, cuando nosotros estamos escribiendo, muchas veces volvemos a leer, ¿no? Decimos, a ver, volveremos a leer, ¿no? Y encontramos algún error, ¿ya? Tenemos que editar. Tal vez por ejemplo, en español son los acentos, ¿no? Pero en inglés muchas veces los errores son puntuación o a veces ¿qué les puedo decir? Uno edita y no está feliz porque no está muy claro, no es la forma más eficiente. O tal vez una oración debería ir al final, no debería ir ahí, ¿ya? Ese tipo de cosas hacen acá. Puede haber un error gramatical, puede ser que las oraciones no están en el lugar adecuado, puede ser que la puntuación está mal, puede ser que falte algo, o sea, puede ser que, claro, yo estoy explicando algo y aquí me falta una línea. Ese tipo de cosas ustedes van a hacer aquí. Yo les voy a mostrar mejor porque igual tienen un texto ya que leer y después van a tener preguntas, ¿no? En las preguntas, por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿no? No change. A veces hay unos números y hay partes subrayadas y uno tiene que decidir si está bien, ese es el no change, o si está mal, tienen que escoger B, C o D. O sea, son 4 posibles respuestas, ¿no? Entonces, es como que yo les aconsejo que vean esto como si fuera su propio trabajo y están editando, están viendo, no, pero a ver, no change sería si leen y está bien, ¿ya? Y aquí tienen un verbo. Pero si hay un mejor verbo, o tal vez es el tiempo verbal, ya que está mal, tienen que compararlo y tienen que cambiarlo. Entonces, hay preguntas donde tienen que encontrar el error gramatical, hay preguntas donde tienen que encontrar el error de puntuación, pero también de sintaxis, o si el texto, este texto va aquí o va más abajo, o hay que agregar un texto, ¿ya? Entonces, de eso se trata un poco el writing, ¿ya? Por eso se llama writing, porque es como, imagínense que ustedes han escrito esto y están editando, ¿ya? Básicamente, eso es el ejercicio. Si ustedes saben muchas reglas gramaticales, no es muy difícil. Si ustedes no saben o no se acuerdan, no se preocupen, nosotros tenemos resúmenes muy buenos, ¿ya? Para que ustedes puedan prepararse muy bien para este examen. Por ejemplo, qué sé yo, yo les puedo decir, smiling, ¿no? Mira, smiling, coma, ¿ya? Y the table was sold by the woman, ¿no? ¿Por qué estaría mal? Smiling, coma, the table, porque hay una regla que cuando hay una frase antes de la coma, tiene que referirse al sujeto. Entonces, cuando yo digo smiling, coma, the table, está mal. Sería mejor smiling, coma, the woman, ¿no? Ahí estaría bien. Smiling, coma, the woman, porque hay una regla. O sea, para esto hay que trabajar reglas gramaticales para que ustedes identifiquen el error. Si no, no van a identificar. Ahora ustedes me dirán, ya,
digamos que yo he nacido en Estados Unidos, ¿ya? Aunque no soy rubiecito, nada de eso. Pero el hecho de nacer, el hecho de manejar el lenguaje, de que me pueda comunicar con mis amigos, no asegura que yo, no, que yo sepa esa regla, por ejemplo. Entonces, igual tengo que prepararme. ¿Ya? Si ustedes tienen un buen nivel de inglés, yo les recomiendo que se preparen también, porque hay muchas reglas a veces que, o sea, sabemos hablar, pero no sabemos la regla, ¿no? Entonces, tenemos que trabajarlas porque nos pueden preguntar algunas cosas o podemos caer en la trampa, ¿no? Esto con referencia a la parte verbal. Vamos a la parte matemática, ¿ya? Que a muchos les gusta, a mí me encanta, claro, me van a tildar de nerd, de geek, ¿no? Pero hay gente que no le gusta, dice, no, matemáticas no, yo prefiero mi calculadora, ¿no? Yo le pregunto, como yo les dije, ¿no? Yo le puedo preguntar a Alexa, Alexa, ¿cuánto es 2 por 4? ¿No? Pero en realidad aquí acuérdense que no es realmente un test de matemáticas. La base es la matemática, pero en base a eso, ellos quieren ver si nosotros somos rápidos, o si nosotros podemos resolver problemas en base a propiedades, ¿no? Matemáticas. Entonces, yo les muestro esto un poco. En este overview, por ejemplo, ¿cuántas preguntas tenemos? 58, ¿ya? Son solamente 20 preguntas donde en el Math No Calculator, 38 en el Math Calculator, ¿ya? En total son 58, pero son dos secciones. La mayoría son selección múltiple, pero hay preguntas al final, van a tener cuidado. La mayoría son selección múltiple, pero siempre en cada sección, en la parte final, ustedes van a encontrar preguntas que tienen una diferente forma de ser resuelto. Es decir, ustedes en su hoja de respuestas tienen que practicar, porque mucha gente comete errores en las últimas preguntas porque tienen una diferente forma de marcar ya la respuesta es numérica en la última parte. En cambio, las primeras preguntas, que son la mayoría, es selección múltiple. Son 4 respuestas. Ustedes tienen que elegir A, B, C o D. Muy sencillo, ¿no? En cambio, en las últimas, ustedes tienen que tener una respuesta numérica. Por ejemplo, la respuesta es 1 sobre 4, por ejemplo, ¿no? O la respuesta es 0.66. Y eso tienen que marcarlo. O sea, hay casillas para marcar el 0, el punto, el 6 y el 6. Entonces, van a tener cuidado porque mucha gente comete errores ahí, ¿ya? Por ejemplo, en Estados Unidos, el punto es decimal. Ya hay países que la coma es decimal, ¿no? Es lo que marca lo decimal. Pero en Estados Unidos es el punto. Entonces, acuérdense que tienen que poner 0 punto y después los decimales, ¿ya? Vamos a ver un poquito de esto. En esta parte, a ver, ¿qué les puedo decir? La matemática que ustedes van a ver es la matemática de colegio. Ahora, la mayoría lo tiene fresco, porque mucha gente toma, o sea, cuando está terminando el colegio, toma este test, entonces lo tiene fresco, ¿no? Pero si por ahí su colegio no era muy bueno, no se preocupen, en EduCenter nosotros les podemos preparar muy bien, ¿ya? Ahora, hay gente que también ha salido hace muchos años y está aplicando recién, ¿no? Igual no se preocupen, o sea, podemos hacer un brush up, ¿no? De todos los conocimientos para que ustedes puedan tener todo claro, ¿ya? Pero la matemática que se usa más o menos es la de colegio, ¿ya? Tienen que saber algunas cosas, sí, de memoria. Por ejemplo, a ver, 2 sobre 5 es igual a qué en decimales. Tienen que saber, ¿ya? 1 sobre 5, ¿a qué es igual? Entonces, hay cosas que tienen que manejarlo bien. Por ejemplo, un quinto es igual a 0.20 o 20%, ¿no? 2 quintos es igual a 0.40 o 40%. Entonces, ese tipo de cosas hay que trabajarlas, pero mucha gente lo tiene claro, o sea, lo tiene fresco porque ha estado en el colegio. Es mejor que yo les muestre más o menos, ¿no? Una idea de esto. Aquí ustedes tienen un gráfico, ¿ya? Y tienen una pregunta. Entonces tienen que hallar la respuesta. Mucha gente diría, pero, no, un gráfico ya muy difícil, ¿no? Muy complicado. Em, yo les diría que no, porque, por ejemplo, si les preguntan la pendiente, ¿ya? Si ustedes les preguntaran la pendiente, no sé si viven en ciudades donde hay
montañas, ¿ya? Yo he vivido en una ciudad con muchas montañas, ¿ya? Donde tienes que subir, tienes que bajar, tienes que subir, tienes que bajar. Entonces, la pendiente aquí es de bajada, ¿ya? O sea, como ustedes pueden ver, hay una línea que está bajando. Obviamente, todo lo que baja es pendiente negativa. Todo lo que sube es pendiente positiva. Fácil, ¿no? Ahora, les pueden preguntar eso aquí, ¿no? ¿Esta pendiente es negativa o positiva? Negativa, por eso esta es la respuesta, ¿ya? Y la positiva la tachamos, ¿no? Esta no es. Entonces, a veces son conceptos que no son muy complicados. Ahora, calcular la pendiente específica, claro, hay fórmulas, ¿ya? Y en eso, o sea, nosotros les vamos a dar trucos para que tengan que trabajar, o para que su vida sea más fácil, para que el trabajo sea más simple en esto. Pero hay mucha gente que se complica, que trata de hacer así todas las matemáticas y llena todo este espacio, ¿no? Yo les diría que no. Hay respuestas a veces que uno se da, uno tiene que darlo por, ¿qué les puedo decir? Solamente por una lógica general, ¿no? Por ejemplo, en esta bajada ustedes tienen que ver cuál es el eje vertical. O sea, de forma vertical, cuánto cambia con respecto a la forma horizontal. El número de arriba significa cuántos cuadros avanza, ¿ya? Y cuántos cuadros en Y y cuántos cuadros avanza en X es lo de abajo. Entonces sí se puede calcular, hay fórmulas, no es muy complicado este ejercicio. Hay otros ejercicios, en cambio, donde ustedes tienen que leer mucho. Cuando tienen que leer mucho, mucha gente se equivoca al leer. Entonces, tienen que leer oración por oración y plantear, oración por oración y plantear. Todo eso tenemos nosotros muy bien organizado para que ustedes puedan prepararse excelentemente bien. Hay problemas donde tienen que leer demasiado. Aquí les voy a contar las buenas noticias. Cuando tienen que leer demasiado, a veces no tienen que calcular nada. O sea, leen mucho, plantean y dicen, ah, listo. O aquí leen mucho y dicen, ya, sé. ¿Por qué? Porque a veces cuando tienen que leer demasiado, no hay que calcular mucho. Hay que hacer así 2, 3 cálculos, pero tienen que entender bien el concepto por abajo. No hay que tenerle miedo, ¿ya? Porque yo tengo un amigo, un alumno que es un poco flojo y me dice, ¿no? Lo ve largo y dice, no, next. No, 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 no quiero leer, ¿no? Pero ustedes tienen que entender que a veces ese es el test. Es como un reading test aquí, ¿ya? Tienen que leer y entender y plantear, ¿ya? Es como una traducción. Esto tienen que traducirlo a un lenguaje matemático que se llama ecuación, ¿ya? Que se llama polinomio, ¿ya? Que se llama expresión matemática. Entonces, esto es como que hay que traducirlo a algo. Hay que hacer un par de operaciones y ya estamos. En cambio, cuando el texto es corto, claro, ahí tienen que hacer un mayor esfuerzo, ¿no? Vamos al tema de los score reportings. Eso es lo importante para ustedes, porque miren, si yo me quiero ir al exterior o quiero ir a estudiar a una universidad, tengo que mandar reportes, ¿ya? Y es muy valioso el reporte, ¿no? Entonces, como aquí dice, ¿no? Score reports will be automatically sent to your high school, ¿no? And or to the institution you choose. Claro, una vez que ustedes hayan dado su examen, les van a mandar automáticamente al lugar, ¿ya? Donde ustedes pongan, ustedes necesiten, y ya con eso van a cumplir lo que les piden, ¿no? Eh, no tarda mucho, ¿ya? Pueden ser 10 días, 9 días, ya no tarda mucho el tema. ¿Por qué tarda? Muchas veces tienen que calificar, por ejemplo, el ensayo. El score en sí ya lo tienen, o sea, lo que hacen generalmente son sus hojas de respuestas, lo pasan por un escáner y ese escáner les va a dar un puntaje. Entonces, tener la nota es muy sencillo, ¿ya? No es muy difícil. Ahora, si tienen el ensayo, siempre tarda un poco más porque tiene que ser revisado por humanos, ¿ya? Y una vez que tengan esto, automáticamente se envía a la escuela, a la institución donde ustedes están aplicando, ¿ya? Así que es muy sencillo todo. Eh, Eso yo les puedo decir en referencia a este examen SAT. Ahora, ¿cuál es nuestro rol como empresa EduCenter?
Miren, la preparación es bien importante, el enfoque que ustedes pueden recibir, porque hay mucha gente que se prepara, pero no logra buenos scores o repite su puntaje. Y al final son habilidades. Nosotros trabajamos por habilidades. En EduCenter tenemos un programa que está diseñado por habilidades específicas. Por ejemplo, en la parte matemática, miren, aritmética, ¿ya? Eh, tienen que saber promedios, ¿ya? Tienen que saber, como yo les comenté, ¿no? Desviación estándar, probabilidades, pero la aritmética es un poco más simple. La aritmética es como suma, resta, ¿ya? Fracciones, decimales, exponentes, ¿ya? Radicales. Pero fíjense, solamente en el tema de exponentes, ¿cuántas reglas hay? ¿Ya? Yo ayer estaba en una clase. Yo le dije a mi alumno, a al cuadrado más a al cubo, ¿cuánto es? Y me dijo a la quinta. Y yo le dije, a ver, para explicarle más fácil, a al cuadrado más a al cuadrado, ¿cuánto es? Y me dijo a la cuarta. Y yo le dije, a ver, más fácil. Si tengo una manzana y tengo otra manzana, ¿cuántas manzanas tengo? Y me dijo que tengo 2 manzanas. Ese es el sumo otro a al cuadrado, tengo 2 doble a al cuadrado, ¿ya? Entonces, fíjense que a veces cometemos errores, solamente en un concepto, nosotros podemos cometer errores porque a veces no está muy clara la base. La base suma, o sea, si yo sumo una mesa con una mesa, son 2 mesas. Si yo sumo al cuadrado más al cuadrado, es 2 al cuadrado, ¿ya? Entonces, siempre en EduCenter hemos diseñado resúmenes de cosas que la gente podría fallar, ¿ya? Entonces, ustedes van a recibir primeramente un math review, ¿ya? Así para revisar todas las bases. Después, mucha estrategia, porque hay que trabajar en el examen, todos los tipos de preguntas, cómo mejorar el proceso de eliminación, cómo responder más rápido, porque es importante acabar todas las preguntas, ¿ya? Para tener un puntaje. Hay gente que no acaba las preguntas porque hace una pregunta en 10 minutos, ¿ya? Entonces, claro, no van a acabar y por ende su calificación va a ser muy baja. Entonces, nosotros vemos el tema tiempo, tenemos simuladores del SAT, ustedes pueden tomar muchos exámenes completos con nosotros. Tenemos, una persona promedio toma un mínimo de 10 exámenes completos de SAT antes de tomar el examen real. Entonces ya se siente muy familiarizada con lo que es el examen real. La estrategia les va a servir de mucho porque tienen que hacer el examen no solamente pensando en las matemáticas, sino con trucos, con técnicas, cómo llegar a la respuesta más rápido. En la parte verbal es lo mismo. Yo les diría que en la parte verbal tienen que trabajar el tema de, o sea, el inglés sí hay que mejorar, pero si tienen algunos problemas con el inglés, no se preocupen. Hay resúmenes gramaticales. Nosotros tenemos, por ejemplo, un resumen de grammar, le llamamos Grammar Review, donde ustedes pueden encontrar los típicos errores, problemas, ¿no? A nivel avanzado del inglés, con relación a la estructura y a la gramática, ¿no? Los típicos problemas. Por ejemplo, parallel structure, ¿no? Que es un típico error. Por ejemplo, si yo digo, I like swimming, eating, and to run in the morning. Entonces, está bien, pero eating, gerundio, ¿no? Swimming, gerundio. To run, infinitivo, listo. O sea, ya ese tipo de errores pueden tener. Nosotros tenemos resúmenes para eso. Entonces, sí, es muy importante, yo les diría, tener una buena preparación para este tipo de exámenes, practicar mucho. La parte verbal se puede conseguir puntajes perfectos, no necesitan haber nacido en Inglaterra, nada de eso, ¿ya? Sino que si tienen un buen nivel de inglés, hay que trabajar esas preguntas que nos hacen, que son habilidades al final. Así que si ustedes necesitan ayuda nuestra, miren, pueden contactarnos, pueden contactar a la gente Global Studies que directamente les va a ayudar, les va a apoyar para estas preparaciones y para que puedan conseguir su objetivo, que es básicamente un puntaje, ¿no? Eso es lo que les puedo decir, Hugo. Iván, realmente muchas gracias por todo esto. Y mira, había una consulta con respecto a, más o menos, en promedio, ¿no? Una idea general de cuánto tiempo necesita un estudiante para poderse preparar para el SAT. Bueno, en promedio una persona siempre toma un test diagnóstico, ¿no? Puede variar, porque hay gente que, por ejemplo, no sabe nada de matemáticas, ¿no? O el inglés está un poco más bajo, hay que ir primeramente a eso. Entonces,
puede ser una preparación larga de 6 meses, inclusive de un año, pero en EduCenter en promedio es 3 meses, ¿ya? En promedio yo diría una buena preparación. Puede durar un poco más, puede ser un poco menos, porque hay gente que también tiene un muy buen nivel, pero la persona que se prepara, por ejemplo, cuando tiene muy buen nivel, igual se preparan un par de meses, o sea, 2 meses es, yo diría, lo mínimo, pero yo, en promedio, una persona se prepara 3 meses con nosotros. Ahora, ojo que se preparan 3 meses porque toman una clase día por medio, ¿no? Ahora, si toman clases todos los días, claro, podemos hacer esto en 6 semanas, tal vez, ¿no? Tenemos preparaciones intensivas. Si necesitan el puntaje en un mes, claro, podemos hacer una preparación súper intensiva. Pero si tienen el tiempo, yo siempre es bueno tener tiempo y hacer cosas con anticipación. Entonces sería bueno que utilicen por lo menos unos 3 meses para prepararse para este examen, y también para que puedan tener todo con anticipación. No es bueno prepararse así faltando, qué sé yo, un mes, ¿no? Es bueno tener ya el puntaje, aunque ustedes apliquen, por ejemplo, en, qué sé yo, el siguiente año, en febrero. Es bueno tener ya el puntaje ese mismo año, porque, como yo les comenté, tampoco hay muchas fechas disponibles durante el año, ¿no? Sí, Iván, y en ese sentido quería consultarte igual, ¿en qué fechas inician clases, digamos, con EduCenter para irse preparando para el SIT? Nosotros en EduCenter, por ejemplo, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos preparaciones grupales. En el tema grupos, cada mes nosotros iniciamos un grupo en SAT, ¿ya? Entonces pueden unirse al grupo del mes, ¿ya? Por ejemplo, ahora ya estamos a mediados de agosto y hay un grupo que va a iniciar justamente a finales de agosto, ¿no? Entonces cada mes iniciamos en promedio 1, 2, 3 grupos, pero las clases grupales es como que mensual, ¿ya? Cada mes vemos los grupos que van a iniciar. Siempre son grupos pequeños, no ponemos personas así muchas personas en el mismo grupo, sino los vamos dividiendo en grupos. En promedio son 5 personas ya que van a estar en el mismo grupo, para que haya mucha interacción, ya para que se pueda resolver ejercicios, puedan haber preguntas. En el caso personalizado, pueden iniciar cualquier momento. Podrían iniciar este lunes en el caso personalizado, ¿ya? Porque siempre hay personas que tienen que vencer un puntaje o prefieren prepararse solamente ellos, one on one. Tenemos ese formato, ¿ya? Todo es 100% online. Tenemos una plataforma virtual que les permite practicar a la hora que quieran, el momento que quieran, hacer ejercicios por nivel, por tipo de pregunta, tomar exámenes completos. Entonces pueden registrarse realmente en cualquier momento, pueden tomar el test diagnóstico gratuito y podrían empezar en cualquier momento en el caso de del one-on-one. Pero lo grupal siempre tenemos ya fechas para cada mes. Yo les aconsejo siempre reservar con anticipación porque los cupos son limitados. Entonces, como son pocas personas por grupo, cuando inicia, por ejemplo, este grupo que va a iniciar en unos días más, claro, no es que aceptamos muchas personas, ¿no? Entonces, siempre es bueno reservar su cupo con anticipación. Eso sí les puedo recomendar. Es importante tomar en cuenta eso, Iván, y como dices, o sea, no esperar, digamos, a último momento, ¿no? Y no postergar los planes, sino ya prepararse con tiempo y estar listos para poder tomar, ¿no? Esta prueba. Sí, exactamente, eso es lo mejor. La anticipación es lo mejor. Yo aprendí mucho en Estados Unidos en ese aspecto, ¿no? Porque a mí me admiraba, ya, que una persona, por ejemplo, me contactaba y me decía, ya voy a tomar el SAT, ¿cuándo? No, falta 4 años todavía, me decía, ¿no? Yo decía, pero, pero falta 4 años, te estás preparando, ¿ya? O decía, no, falta 2 años, ¿no? O me decía, mi hijo está o sea, ya está cerca de terminar, está en junior. Junior es pues el penúltimo año, ¿no? Para terminar, ¿no? Ya va a entrar a senior, me decían, y senior es el último año, pero faltando 2 años se preparaban. Ahora, ¿por qué se preparaban de esa manera? Porque es la mejor manera de prepararse, siempre con anticipación. Porque a veces en el colegio, el último año, uno está pensando más en la graduación, ¿no? En el viaje de promoción, o sea, en otras cosas,
Entonces es mejor un año antes, ¿no? Cuando todavía no, está, no tiene mucho en su cabeza y se van preparando cada sábado. Por ejemplo, si hay alguna persona que está viendo esto y todavía le falta tiempo, ¿no? Para tomar el SAT porque le falta 2 años, puede empezar a prepararse. O sea, puede prepararse con nosotros cada sábado, todos los sábados, ¿no? Entonces así va avanzando lento, pero seguro, ¿no? Lentito, pero avanzando, ¿ya? Ahora, si hay gente que, claro, está en el último año, ¿no? Y quiere prepararse también, claro, puede prepararse, sí, pero yo siempre les recomiendo pensar con meses de anticipación. Por ejemplo, para aplicar 2023, ya agosto, septiembre o enero, hasta enero ya estamos un poco tarde, porque se reciben las aplicaciones en octubre, entonces tendríamos la última, o sea, solo tenemos 2 fechas de SAT, finales de agosto, que ya es en unos días, perdón, solo tenemos una fecha para dar el examen, que sería los primeros días de octubre. Entonces tendríamos que tener una preparación bien intensiva. Podemos prepararles para esta fecha de octubre. Es más, el grupo que está entrando, todos estos grupos que están iniciando, están apuntando para octubre y algunos están apuntando para el siguiente año. Pero sería bueno que si alguien quiere apuntar a el 2023, yo les recomiendo que ya tengan, por ejemplo, en octubre sería muy buena fecha, tener ya un puntaje como para poder aplicar, ¿sí? Perfecto, Iván. Realmente gracias por esos consejos y hacerles recuerdo, como les decía Iván, de que en cualquier momento pueden contactarnos, ¿no? Para que puedan hacer su preparación con EduCenter, ¿no? Y realmente van a ellos darles la preparación que ustedes necesitan, ¿no? No olviden contactarnos, síganos en nuestras redes sociales. Y bueno, Iván, muchas gracias realmente por todos estos consejos que nos has dado ahora y realmente la gente los valora mucho, ¿no? Y es muy importante que se puedan preparar para esa prueba con ustedes. Entonces, vamos a estarles bien en otra ocasión. Iván, muchas gracias igual por acompañarnos ahora. Un Y placer. bueno, saludos a todos y nos estamos viendo en otra transmisión. Hasta luego. Ok, hasta luego.